Sí, Estoy buen día. teniendo un recién ahora. Estoy desde el buscador porque me desapareció Zoom de la computadora por alguna razón. Y no estoy pudiendo solucionarlo, así que vamos a empezar así. Y, y vemos qué pasa. Puede pasar que tengamos problemas porque lo estoy usando desde el buscador. Y creo que es estrictamente peor, me parece. Pero para no seguir perdiendo tiempo hoy, vamos a probar. Y bueno, si se corta, volveremos a abrir la clase. ¿Tá? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando trate de compartir pantalla. ¿Pudieron hacer algo más de práctico? Yo me quedé en la sumatoria porque no me acuerdo cómo se hacía. Bien, podemos ver eso entonces. A ver si cierro todo lo demás que no estoy usando. La verdad que es rarísimo esto. Bueno. Vamos a resolver alguno de esos explícitamente, porque en realidad el otro día dijimos más o menos cómo era, qué significaba la notación, pero no resolvimos mucha cosa. Les voy diciendo una cosa que no les dije, que es que ustedes tienen que inscribirse, si seguimos con el práctico 1, tienen que inscribirse a cálculo 1. Y hay otra opción de materia para el primer semestre que es matemática inicial. Ustedes probablemente hicieron una prueba diagnóstica o algo así, pero y se les sugirió hacer matemática inicial o empezar directamente con cálculo. La idea es que los que hagan matemática inicial después también van a hacer cálculo 1, pero en el siguiente semestre. Entonces, lo que les tengo que advertir es que no se puede estar inscrito en las dos al mismo tiempo. Entonces, si ustedes se inscribieron a las dos, tienen que borrarse de una de las dos. Y si no se borran, por defecto, Bedelía los saca de cálculo 1. Porque cuando vos optás por matemática inicial, cálculo 1 se vuelve, matemática inicial se vuelve previa para cálculo 1. Entonces, bueno, si no se borran ustedes, Bedelía los va a borrar de cálculo. Entonces tengan cuidado si se anotaron a las dos. Tienen que borrarse de la que no van a hacer. Ay, bueno. Estoy teniendo pila de... Ahora sí. Se me abrió el programita. ¿Se entendió lo que dije? ¿Había alguien que esté anotado en ambas materias? No, creo, yo no, por lo menos. Porque nos dijeron los de matemática inicial que había pila de gente inscrita y que era muy probable que hubiera gente en las dos. Practico semana 1. Bueno, ahora es cuando se va a picar todo, cuando yo trate de compartir pantalla.
Esperemos que funcione. A ver. Voy a tener de vuelta el programa en la computadora. A ver esto. Avísenme si ven lo que estoy compartiendo. ¿Se ve algo? Se supone que sí. ¿Ven el práctico? Está cargando, pero por ahora no. Ahora sí. Bien. Bueno. Vamos a lo concreto que me dijeron. Que era lo de la suma. Por ejemplo, si quiero resolver esta, vamos a hacerla acá porque ya veo que está complicado agregar una hoja. Lo que tenemos que hacer, acuérdense, es agarrar la variable que aparece acá abajo y sustituirla empezando por este valor, por todos los números enteros entre el que está acá y el que está acá, adentro de la expresión que aparece a la derecha. Entonces, y cada una de esas cosas las voy sumando. Entonces, la primera es cuando k vale 1, me queda 1 sobre 1 más 1. Después tengo esto más, y ahora k vale 2. Entonces queda 2 sobre 2 más 1, más, ahora k vale 3. Por último, k vale 4, entonces queda 4 sobre 4 más 1. Bueno, entonces ahora convertimos esta notación en una cuenta que tendrá otras dificultades, pero ya no está más el símbolo este de sumatoria, ¿no? Entonces esto, a ver si me da pelota, ahí va. Ahí abrí una hoja, a ver si me lo llevo para escribir más abajo. Y ahora me enteré que ya tenemos una sección en EVA para subir este tipo de cosas y las grabaciones, así que hoy ya estoy subiendo esta y la de la clase pasada. Entonces, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Esto se redujo el problema a resolver una suma de fracciones como lo que había en la parte anterior. Entonces esto queda 1 sobre 2 más 2 tercios. Una pregunta, en el Más caso, porque antes ¿sí? había hipótesis y tesis o sea, en la sumatoria, pero en este caso no te lo pide hacer eso, ¿no? A ver, de vuelta. Por ejemplo, lo que hacías, por ejemplo, k igual a 1, k más 1, te pedía desarrollar la hipótesis y desarrollar la tesis. ¿Eso no es inducción? No sé a qué le llamás hipótesis y tesis, o sea, en este caso de la sumatoria. O sea, Sí, me parece claro, que era no lo... sé.
Lo de inducción completa en sumatoria, creo. Capaz que nada que ver. Ah, vos decís cuando quiero probar algo por inducción con una sumatoria. Eso, Sí, por yo ejemplo, estaba esto, entreverado que porque esto pensaba que había es que hacer igual eso. a 10, bueno, no sé, no me acuerdo si era más o menos 1. Esto, lo de que cuando queríamos probar que esto hasta n era n por n más 1 sobre 2, cosas de este tipo Sí, que lo hacíamos por inducción. Claro, ahí va. No, en este caso no tenemos que probar cosas por inducción. Es una buena pregunta la tuya, en realidad, porque el número que aparece acá arriba es un número en concreto. Si acá dijera n, entonces sí, en realidad hay que probarlo por inducción, porque yo no puedo desarrollar esta suma, ¿no? Tendría que empezar por k igual 0, después poner 1, 2, y cuando paro, no, tengo que poner puntos suspensivos, y esto, que tengo que escribirlo así, no lo puedo escribir sin puntos suspensivos si tengo esta n, pues yo no sé cuánto es n. Entonces, si el ejercicio tuviera algún caso en el que el parámetro de parada, digamos, es una variable en vez de un número concreto, entonces ahí esto hay que probarlo por inducción, como vos decís, con las cosas que estás mencionando. Pero en este caso, todos son números concretos los que tenemos que escribir. O sea, lo que voy es a que si yo acá ponía n, el resultado me iba a quedar una cosa, perdón, acá es por n más 1, en función de n. Esto no es un número, es una función del parámetro n. Pero eso no va a pasar acá porque en todos los casos los parámetros de comienzo y de finalización son números. Entonces el resultado de hacer estas sumas va a ser un número concreto y no hay que probarlo por inducción, simplemente desarrollamos la suma y hacemos la cuenta. ¿Se entiende la diferencia? sí, ahora sí, gracias. Bien, buena pregunta. O sea, buena pregunta porque puede pasar que ustedes vean sumatorias donde alguno de los dos extremos o ambos no son números, sino que son eh, otros parámetros que pueden ser variables sobre las que está cuantificado en algún lugar, por ejemplo, para todo n, o pueden ser parámetros que dependen de otras cosas. Eso se van a ir acostumbrando, pero lo pueden ver perfectamente. Bueno, entonces esto es simplemente sumar, me faltó acá 4/5. Todas estas fracciones. Yo tengo una pregunta acerca de ese procedimiento, digamos. Dale, sí. Porque a mí eso me lo habían enseñado de una manera que decía que, claro, los números, cuando ves pocos números, se puede hacer de esa manera porque resulta muy práctico. Pero cuando son, por ejemplo, 50 números, 100 números, hay una fórmula que lo que hacía era que sumaba el primer digamos, elemento de la sumatoria y el último, y se dividía por la cantidad de elementos sobre 2. Se multiplicaba por la cantidad de elementos sobre 2. Y Pero eso no depende de lo que tengas acá adentro. Puede ser. claro, no, o sea, en realidad se pone, por ejemplo, si usted tiene k al cuadrado y es de 1, 1 al cuadrado, ese sería el primero. Y el último sería 4 al Sí, cuadrado. O sea, en realidad no sería el número que toma, sino el que sale, digamos. Luego hacer sí. un procedimiento. Y eso se multiplicaba por la cantidad de elementos que tenía sobre 2. Y eso nos debería dar el mismo resultado que sumando cada uno. Ahí va. Exacto, ese tipo de atajos, esas cosas sí son cosas que hay que probar por inducción. Yo no sé exactamente a qué te referís, no entendí del todo, pero me da la impresión de que es una de esas
¿cómo decirlo? Propiedades o más bien es como más bien un teorema, ¿no? Por lo que está diciendo es que sin importar a quién va acá arriba, si yo quiero sumar los primeros n cuadrados, bueno, me va a dar lo mismo que hacer n cuadrado, no sé si acá iba un más o ponerle lo que sea, dividido, estoy encajando, ¿no? No tiene por qué ser esta la solución. Pero si vos querés usar una fórmula de este tipo, esto sí hay que probarlo por inducción. Pero capaz que fue lo que viste vos en el liceo, no sé. Ese tipo de cosas sí, esos atajos sí hay que demostrarlos. Yo esto no me acuerdo cómo es. Sé que hay una fórmula para la suma de los primeros n cuadrados, lo mismo que para esta que dije antes cuando no tenemos el cuadrado. Y Eso todas esas salen por inducción. no es la fórmula Sí, de Gauss, que es n por n más 1 sobre 2 para la suma de los n naturales consecutivos. ahí va. Esta sí, era la que yo me acordaba. Es así. Y la prueba es re fácil y está bueno que si se acuerdan cómo era la inducción, que la intenten hacer si nunca la hicieron. Después hay otras, ¿no? Cuando acá tengo otras cosas, apareció un 6 o algo por el estilo en algún lugar. Y si se acuerdan de esas reglas, las pueden usar, o sea, no hay problema. Si no se las acuerdan, pero se les ocurre algo, lo pueden probar por inducción y después lo pueden usar como siempre eso. Y estas fracciones se suman, o sea, un denominador común va a ser el producto de todos, 6 por 4, 24, y eso me da 120, ¿no? Abajo. Entonces queda 120 y después tengo, bueno, está bastante feo, pero 60, pues esto es 40 por 3, o sea que tengo 4 por 2, 8, pues tengo 30 por 4, así que arriba me queda 90 y por último 5 por 24. Y eso por 4, 24 por 4, 80 más 16. Y esto hay que hacer esa suma y ya está. Pero lo importante es, esto voy a borrarlo porque no era así. Esto que está acá. Entonces esta suma nos dio, vamos a hacer esta cuenta, para que una vez quede algo concreto escrito, ¿cuánto da esto? 9, 180, más 80, 260, 326. A ver si ustedes corroboran lo que estoy diciendo. 120. Y este número, A mí me dio al final 163 sobre 60, así que supongo que está bien. sobre 60, Sí, porque yo empecé con el denominador común 60. está perfecto. Entonces esto que está arriba tiene pinta que está bien porque es el doble. Está. Entonces nos dio lo mismo. Y este es primo. 163. Bueno, ni idea. Está bien. Lo Creo que dejamos sí. escrito. Está. Y Perfecto. Muy bien. Entonces,
lo que hay que hacer en el ejercicio es llegar a esto, ¿no? A escribir la expresión que me pusieron arriba igual un número, que lo escribo, si me queda como una fracción irreducible, lo dejo así. Si se simplifica a un entero, perfecto, lo escribimos como un entero, pero lo que quiere el ejercicio es que ustedes pongan esta expresión igual y un resultado concreto. ¿Está? Como diciendo, yo entiendo que esto que está acá escrito en realidad es nada más que un número, escrito de manera un poco rara. Pero me interesa preguntarle, no sé quién me había dicho que se había quedado trancado en la parte de sumatoria. Yo en realidad me había quedado trancado porque pensaba que había que aplicar algo de inducción, pero ahora veo que no, entonces creo que lo puedo hacer. Claro. No, en principio no. O sea, capaz que hay varios en los que conocer algún resultado de ese tipo te acorta el trabajo, pero en principio todas se pueden hacer sumando literalmente término a término, porque además son bastante cortas. Justo esta no. Pero esta les digo que esto, lo que estamos diciendo es esto, desde hoy, que esto es n por n más 1 sobre 2. Entonces con eso se puede resolver esta. Y si no, bueno, hay que sumar 10 números, que no es tanto. Está con los del producto lo mismo. ¿Alguien tenía Profe, alguna otra? Sí, yo tenía una dale. duda. Eh, La diferencia ahí entre el H y el I es que en el H es como que al final se cambia el signo, si te da negativo se cambia a positivo, y en el I es como que cada elemento tiene que ser su valor absoluto. Correcto, perfecto. Ah, Eso gracias. es de hecho es la razón de ser de estos, del H y el I. O sea, el que puso ese ejercicio dijo, bueno, voy a poner esto para que se entienda la diferencia entre poner las barritas adentro de la suma y afuera, ¿no? Entonces, es exactamente así. En este caso, cada sumando va a ser mayor o igual a 0, ¿está? Porque tiene un valor absoluto aplicado. Y acá no, acá primero resuelvo toda la suma, que en principio me puede dar negativa, y después le aplico el valor absoluto. ¿Está bien? Y no es cierto que estas dos cosas siempre den lo mismo. ¿Está? Eso se llama desigualdad triangular, que esto siempre es menor o igual a el valor absoluto de la suma de cosas siempre es menor o igual a la suma de los valores absolutos. O sea, eso tiene sentido. Si yo estoy sumando todo cosas positivas, bueno, eso tiene mucha más chance de ser grande que si yo primero sumo todo, donde en principio se me pueden estar cancelando cosas positivas con cosas negativas y después le tomo el valor absoluto. Simplemente una intuición. Esa desigualdad la van a manejar todo el tiempo este semestre y más adelante también. Una pregunta. Dale. Yo tuve la primera clase con Joaquín Brum y no vimos qué es el signo de exclamación, o sea, no vimos nada de práctico. Por ejemplo, en el ejercicio I, ¿qué sería? Bien. Esto significa n factorial. N factorial es igual a n por, lo voy a escribir abajo y voy a poner, vamos a resolver alguno de esos que están ahí. N por n menos 1 por n menos 2, así hasta por 2 por 1. En particular,
6 factorial que aparece ahí es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 6 por 2, 720. Está. Entonces, bastante simple, ¿no? Ahora, ¿por qué aparece y cómo se resuelve este tipo de cosas? En general, yo lo que les decía la clase pasada es que factorial es una función que crece muy rápido. Entonces, hasta acá ya vimos cuánto vale, pero si yo les pongo 10 factorial dividido 2 factorial por 5 factorial, esto es enorme. 10 factorial, yo no tengo idea cuánto es, pero es un número muy grande, sobre todo para el tipo de números que manejamos nosotros cuando hacemos cuentas en la cabeza o en un papel. Entonces, estos ejercicios están puestos para resolverlos de otra manera, no haciendo todo el factorial de arriba, después lo de abajo y dividir, sino que la idea es hacer algo así. Vamos a hacer el K de la parte 1. Bueno, parte 1, 1K, dice 6 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial. Entonces, supónganse que no sabemos que este es igual a 720. Entonces lo escribo, lo desarrollo como 6 por 5 por 4 por 3 por 2. El 1 no lo pongo porque no hace nada. Después tengo un 2, que 2 por 1 es 2, entonces 2 factorial es igual a 2. Y después tengo 3 por 2 del 3 factorial. Entonces acá la gracia es que puedo empezar a tachar cosas de arriba con cosas que hay abajo también. ¿Entienden? Entonces ese se va, este 3 se va con este 3, y se me simplificó un montón la cuenta, porque en realidad ya ahora los números se achicaron bastante, este de arriba, sobre todo. Entonces, incluso este 4 tiene en realidad metidos 2, que uno se va a ir con este que está acá abajo. Entonces, hago eso y me queda 6 por 5 por 2. Bien. Entonces esto se resuelve mucho más fácil haciendo esa simplificación. Esa es como la idea para resolverlo. Una pregunta, profe. Sí. ¿Es posible hacer 6 dividido 2, por ejemplo, factorial, y que te quede 3 factorial? Y hacer así más chica la cuenta, por ejemplo. En este 6. caso no, pero A ver, sobre una decime de vuelta. 6 factorial Sí. sobre 3 factorial, por ejemplo. Sí, ¿y vos qué Y que decís te que es esto? 2 factorial, por ejemplo. Y en ese caso te quedaría igual. Bueno, en realidad, fíjate que esto le pongo un signo de pregunta. Esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Claro, por el lado de los números nos da igual. O sea, en realidad no te queda 2 factorial. 2 factorial es 2, ¿no? Entonces es lo mismo poner 2. Fíjate que en realidad vos como que lo que le estás matando abajo es la última parte, ¿no? Es este 3 por 2. Entonces, capaz que no entendí lo que te refería. O sea que no es igual a 2 factoriales en principio. Lo que sí pasa es, son cosas de este tipo. Por ejemplo, si ustedes tienen n factorial y lo dividen entre n menos 1 factorial o algo así,
capaz más intuitivo escribirlo de esta manera. Si yo tengo n-1 factorial y lo multiplico por n, ¿esto qué me da? Me da n-1 por n-2 por todo hasta 1 por n. Entonces esto es lo mismo que n factorial. ¿Se entiende esta igualdad? Sí. Bueno, entonces ahí sí pueden aparecer simplificaciones cuando tengan n factorial y acá abajo les aparezca, no sé, algo a por n-1 factorial. Este tipo de cosa puede aparecer, no sería muy raro. Y bueno, esto en realidad me está matando todos los factores hasta n. Entonces esto es lo mismo que n sobre a. Está simple, es como un caso re concreto, pero que lo menciono porque puede aparecer y me hizo acordar a esto que me decían recién. Está, Y otra duda. sí. En cuanto a la primera parte de los ejercicios del práctico de la primera semana, que dice reducir las siguientes expresiones. Yo lo que hice fue resolverlas. O sea, está bien, es eso, Sí, ¿no? perfecto. Ah, está. Vos decís No, me acá confundí nomás. expresar en forma reducida esto. Claro, me confundí nomás por la letra, pero está. Es lo mismo. Reducirla Es y que en resolverla. realidad, claro, pasa que escribir, está bueno la pregunta, porque escribir la letra de este ejercicio no es, yo me imagino en el lugar de la persona que hizo este práctico, el que inventó el ejercicio, y me siento un poco identificada porque yo tampoco sabría cómo escribir esto, porque resolver en realidad no hay ningún problema. Esto que está acá es un número que tiene todo el derecho de estar escrito de esta manera. No sé si me explico. Entonces, en principio no hay nada para resolver. Nosotros como que estamos acostumbrados a que si vemos las cosas escritas de determinada manera, sentimos que es una cuenta, entre comillas, entonces parece como que hay algo para resolver. Pero en realidad estas cosas que están acá son números que están expresados de una manera en lugar de estar expresados de otras posibles maneras. Entonces por eso la persona no quisieron poner resolver, porque en principio no hay ningún problema para resolver, sino que pusieron expresar en forma reducida. Lo que quieren es que ustedes digan esto es 8, en vez de que esté escrito como, no sé, un exponente por, no sé qué. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es que dice expresar en forma reducida en vez de decir resolver. ¿Está? Sí. Para, no te escucho, está muy bajo. Pero me dijiste que... Te escucho abajo. Entendí algo de hacer el práctico, pero... Ah, vos Claro, decís ¿hasta cuándo? Creo que dijo cuándo de hasta tienen... cuándo se puede hacer este práctico, si no me entendí mal. bien, bien. Ahí va, gracias. O sea, nosotros tenemos clase miércoles y viernes. El miércoles que viene vamos a empezar con otro práctico, que va a ser de lo que sea que estén viendo en el teórico. Pero ustedes, o sea, tienen tiempo hasta ahí y más. O sea, pueden seguir trabajando con este práctico y preguntarme cosas en la clase. Y obviamente en el foro también, ¿no? Pero eso, o sea, yo el miércoles que viene voy a empezar a ver cosas del práctico, sí, del práctico 2. Y capaz que al final si alguien me pregunta algo de puedo volver y mirarlo. Pero esa es mi respuesta, que no es que se les termina 100% el tiempo, pero nosotros vamos a empezar el miércoles con otro. Y creo que va a ser medio así, vamos a ver un práctico por semana.
a menos que haya un tema muy largo, capaz que tiene 2 semanas, pero eso. Igual vieron que los prácticos van a ser bastante largos, entonces yo no voy a esperar a resolver todos los ejercicios en la clase, ni mucho menos. Entonces van a tener que trabajar ustedes solos en muchos casos. Y bueno. Profe, yo tengo Sí. una pregunta en el 3 I y M. ¿Podrías explicarla? Sí. O sea, ¿Cuál una. dijiste? No sé cómo El empezar. 3. ¿Qué? ¿Todo el ejercicio o alguno en particular? No, te dije el 3.1. Ujú. No, 3.2, I y M. I y M. Bien. Bueno, yo ni los miré, los podemos pensar. Esto creo que lo había mencionado, pero tenemos que pensar en esta parte que las ecuaciones o las inecuaciones que estamos mirando, queremos resolverlas para valores reales. O sea que nos concentramos en R. Bueno, entonces el I es este que dice raíz de x más n menos raíz de x mayor a 1 con n en n. Bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa si se me ocurre, me da ganas como de elevar al cuadrado cosas, ¿no? Para ver si se va alguna raíz. Pero en principio, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que si yo agarro un número y le sumo, supónganse que n vale, o sea, el n toma valores en n, entonces si n vale 0, como el primer caso, esto nunca es cierto, ¿no? Porque lo que me queda es raíz de x menos raíz de x mayor a 1. Y esto no vale para ningún valor de x. A partir de n igual 1, ¿qué pasa? Nos queda x más 1 raíz menos raíz de x mayor a 1. Ahí va. Entonces, me parece que ya... No, ni siquiera veo si ahí ya pasa a ser cierto, me parece que tampoco. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre algo que... Sí. ¿Podés multiplicarlo por el conjugado y dividirlo por el conjugado si te da la raíz de arriba? Y así no. Claro, si yo multiplico por el conjugado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar X más 1 menos X. Y se te van las X. ahí va. Esto, decís, multiplicar por esto. Sí. Si yo multiplico, me va a quedar raíz de x más n menos raíz de x. Y acá, bueno, voy a pasarlo todo para abajo. Como raíz de x estamos uniendo
Sobre el X conjugado está- también. Sí. No hay Vos sí que, onda, multiplicar y dividir. ¿Sí? no tiene que estar onda elevado al cuadrado eso para que se puedan ir las raíces. Tipo el No, por eso paréntesis. cuando multiplicas cuando, por el ahora conjugado y cuando lo dividís, se multipliquemos, va en la raíz de arriba. Ah, mala mía. claro, pero no me da ganas de que aparezcan raíces abajo, ¿no? Entonces capaz puedo multiplicar a ambos lados por eso. Igual nos van a quedar cosas acá también. Por eso no sé si está bueno, pero vamos a escribirlo. Está. Si yo escribo esto es lo mismo que, bueno, acá me queda x más n menos x mayor a esto que estaba acá, que no sé para qué le puse los paréntesis. Pero esto se va con esto y queda n mayor a y está en principio esto parece más fácil que el original. No, para mí no. Pero ahí estás simplificando algo porque no noto No diferencia en sé, me comparación a la parece que complejidad. no. Me parece que no. Otra opción sería pasar esto que está restando para el otro lado, x más n mayor a 1 más raíz de x. Lo que pasa es que si acá multiplicamos sí, eso tampoco me gusta mucho. ¿Qué pasa si elevamos esto al cuadrado? Acá quedará algo más simple porque nos va a aparecer un término con raíz. Pero vamos a hacerlo ya que estamos. Todo esto es no negativo, entonces yo puedo elevar al cuadrado y no pierdo ninguna solución. Entonces esto queda 1 más x más 2 raíz de x. Entonces, miren, acá esta x se me va con esta y me queda esto que está acá. O sea, esta x la puedo tachar con esta y pasar el 1 para el otro lado. Entonces me queda n menos 1 mayor a 2 raíz de x. ¿No? Entonces fíjense que ahora Ahora sí tiene sentido. ahora sí, ¿no? Porque ahora puedo, por ejemplo, elevar todo el cuadrado de vuelta. Claramente, como la inecuación original tiene raíz de x involucrada, estamos buscando soluciones con x no negativo. O sea, x ya sabemos que no puede valer negativo. Entonces, no pasa nada si yo cancelo el cuadrado con la raíz acá, porque ya nos estamos restringiendo solo a los valores de 0 para la derecha. Entonces acá yo puedo elevar al cuadrado de vuelta y me va a quedar, bueno, n menos 1 al cuadrado. Y acá me queda mayor que 4x. ¿No? Entonces esto vale si solo si x es menor que esto que está acá.
Profe, Sí, no entendí la parte donde pusiste 2 raíz de x y agregaste otra x. acá, Ahí sí, esto, eso no entendí de dónde salió. lo que hice fue, ahí va, yo lo que dije fue, esta ecuación, esta inecuación, yo sé que estoy buscando soluciones donde x es no negativo. En particular, todo esto que está acá es mayor o igual a 0, porque son raíces. Esto es un más 1, entonces, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, sigue valiendo, en primer lugar, sigue valiendo la desigualdad, ¿tá? Y además no pierdo información, o sea, tengo las mismas soluciones, pues me estoy restringiendo al lado derecho de la parábola. Entonces, si yo tengo un número acá y otro acá, si yo elevo al cuadrado, la desigualdad se va a seguir manteniendo. ¿Está bien? Es como que acá estaba el 1 más raíz de x y acá estaba lo que está acá a la izquierda, ¿no? Si no se entiende este dibujo, no importa. Lo que importa es que lo que hice para pasar para allá fue elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces, de este lado elevo esta raíz al cuadrado y me queda x más n, simplemente. Y del lado derecho, ¿qué me queda? Me queda esto al cuadrado. Entonces, eso es 1 al cuadrado más 2 por 1 por raíz de x más raíz de x al cuadrado, que es esto que está acá. Esto es simplemente elevar este binomio al cuadrado. ¿Se entiende de dónde sale esta x? Y ahora sí. Ahora sí. Bien. Está, y quedó. O sea, pero no sé bien quién era que me había hablado al principio. Yo esto no lo había mirado y vieron que no, o sea, no es que sea obvio, hay que manipular hasta que sale. No sé, me podría haber trancado y que tampoco me saliera a mí. O sea que, bueno, si no les sale, pueden plantearlo en el foro sin vergüenza. Yo me tranco con esto también. ¿Se entendió? Está. Entonces, vieron que la respuesta no es vale para x menor a 3 o es algo que depende de n. Eso es interesante porque podría ser que para todo n son los mismos, pero no, resulta que depende de quién es el natural que esté agarrando. ¿Sí? Sí, sí. Sé que era una mujer la que me había preguntado esto. Yo fui. Y el otro que ¿Qué te te había parece? dicho. Ahora lo miro. Ya Ah. quiero saber si estamos bien con esta parte. Bueno, entonces creo que era el M, ¿no? O el... Sí. Acá. Valor absoluto de nx mayor a x cuadrado con n en n. Llevo para acá. Bueno, esto ¿qué podemos hacer acá?
fíjense que lo primero que me surge es tratar de pensar en un dibujo, ¿no? Me siento que el 1 es un valor importante en este caso, donde si yo grafico las dos cosas que hay acá, que son, bueno, NX es una recta que la pendiente depende de N, entonces podríamos decir que si N es 2, mi recta va a pasar por ahí, por el medio 1, entonces hace una cosa así. Y después tengo la gráfica de x cuadrado, que va a pasar por el 1, 1. Entonces, bueno, me quedé corta con el dibujo porque y en realidad viene para el otro lado también, porque es valor absoluto de nx, entonces se convierte en como el valor absoluto, solo que va a estar más empinado de lo normal, dependiendo de quién sea n. Entonces, todo eso que estoy diciendo es porque en realidad, si ahora yo me alejo un poco, voy a borrar esto que hice, para dibujarlo con la escala un poco más chiquita. Bueno, nx va a ser una cosa así, valor absoluto de nx, y después x cuadrado va a ser una cosa así, que va a empezar creciendo más lento, pero va rápidamente a estar por arriba de la recta. Bien. Entonces los valores que estamos buscando son estos. Bueno, estos que están acá, en este intervalito negro. ¿Ah? Bueno, no sé si esto tiene que ver con cómo se encuentran, pero por lo menos sabemos de qué estamos hablando. Así que, bueno, ¿qué podríamos hacer para...? Bueno, una cosa que se puede hacer es decir, claramente esto es simétrico, ¿no? Lo que digo es que si este es x0, entonces esto que está acá es menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los valores que estoy buscando van a estar en el intervalo menos x0, x0. Entonces una cosa que se puede hacer es decir, me restrinjo a los valores positivos primero, y después simplemente sé que el límite que yo encuentre ahí, o sea, el momento de quiebre, va a ser el opuesto del que tengo que poner acá. ¿Y para qué me restrinjo a los positivos? Para sacarme de arriba este valor absoluto. Entonces esto se convierte en nx mayor a x cuadrado, simplemente. Y ahí me queda un polinomio, porque esto es sí, solo sí. Voy a poner x cuadrado menos nx menor a 0. ¿Está? Y bueno, esto va a depender de quién sea n, pero las raíces de esto, voy a agregar otra hoja, si escribo más. Y no se puede dejar como, o sea, dividimos todo entre x y te queda n mayor que x. Dividimos todo entre x, me queda x
Bueno, eso también, es verdad. Me queda de grado 1, entonces me queda simplemente, si solo sí, x menos n menor a 0. Y a esto yo no sabía que valía, que el momento de quiebre siempre es cuando x pasa a ser mayor a n. ¿No? Yo solo lo había pensado para el caso en que la parábola, o sea, dónde es que la parábola cruza la identidad, que es en 1. Como lo que manejamos siempre es eso. Sin embargo, aparentemente vale lo mismo cuando en vez de ser x es n por x. El momento de quiebre es cuando x pasa a n. Esto está perfecto, o sea, yo iba a encontrar la otra raíz de este polinomio que iba a ser n, pero simplemente como acá tengo un 0, puedo matar la x que hay de factor común y me queda esta otra inecuación, que es lo que me decía el compañero. Bueno, esto sí solo sí, x menor a n. Perfecto, entonces este x0 es igual a n y esto es igual a menos. ¿Se entendió? ¿Podríamos hacer el M después? No, disculpa, el H. Sí, pero primero quiero saber si a alguien le quedó una pregunta de esto o si se entendió lo que hicimos. No entendí, no comprendí cómo se llegó del x a la 2 menos n por x a x menos n. Capaz que no escuché el paso. Bueno, ahí va, que fue medio conversado, pero la idea es que x cuadrado menos nx menor a 0, esta es la inecuación que teníamos. Esto es sí solo sí, y acá saco simplemente un x de factor común. Y me queda esto, ¿no? Este es el mismo polinomio que está acá. Está, pero esta x, yo me estoy restringiendo a valores positivos. Entonces puedo dividir entre x y se va a seguir cumpliendo la inecuación. ¿Está bien? Y si yo divido todo entre x, como acá hay un 0, va a seguir habiendo un 0. Entonces esto vale sí solo sí, x menos n menor a 0. Ok, ¿Se sí. entiende? Sí, sí, sí. Bien. Muy bien. ¿Algo más de esto? No entendí muy bien por qué, o sea, cómo eliminaste el valor absoluto. Ahí va. Lo que digo es que yo miro las gráficas y sé que, es decir, no hay por qué mirar las gráficas, no es un argumento formal a apelar a un dibujo, pero lo que digo es, cuando digo miro las gráficas, en realidad estoy diciendo, yo sé que estas funciones, tanto x cuadrado como n por x, mejor dicho, valor absoluto de n por x, son funciones pares. Eso quiere decir que, lo voy a decir así, f es una función par cuando f de x es igual a f de menos x para todo x en R. Esto es una definición. Y yo conozco la función x cuadrado, conozco la función valor absoluto. Entonces yo sé que valor absoluto de nx es una función par y eso lo sé porque conozco la función, en particular conozco su gráfica. Y lo mismo para x cuadrado, o sea, yo sé que son espejos. Básicamente es lo que significa ser una función par. Entonces yo sé que si yo encuentro los valores para los que esto vale en la semirrecta positiva,
Entonces, los valores para los que vale en la semirrecta negativa van a ser exactamente los opuestos. Y eso en el dibujo quiere decir, fíjate que el intervalo que yo estoy buscando de valores es este negro que estoy pintando. Donde claramente el punto de quiebre de la derecha es exactamente el opuesto que el punto de quiebre a la izquierda. Entonces yo digo, bueno, vamos a encontrar este x0. Una vez que digo eso, estoy diciendo ahora x vale no negativo, o sea, vale mayor o igual a 0. Entonces, valor absoluto de n por x es lo mismo que valor absoluto, es lo mismo que n por x. Ahí puedo sacarme de encima el valor absoluto. Otra manera de pensarlo es decir, bueno, separo el caso, separo en casos. Digo, bueno, consideremos primero el caso positivo. Bueno, ahí puedo matar el valor absoluto, lo resuelvo, llego a esto. Después tengo que encargarme del caso negativo. Entonces ahí le pongo, agarro la inecuación que tenía, ¿cómo era? Era esto mayor a x cuadrado. Y le pongo como ahora x es menor a 0, tengo la inecuación menos nx mayor a x cuadrado. Y ahora resuelvo para esto, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, de vuelta paso todo para el otro lado, me queda 0 mayor a x cuadrado más nx. Acá se va a morir una x, pero ojo, porque me va a dar vuelta el signo, ¿no? Porque ahora esto es sí solo sí, 0 mayor a x por x más n. Pero ahora cuando voy a dividir entre este x es negativo, entonces 1 sobre x también es negativo. Cuando multiplico por un número negativo, la desigualdad se da vuelta, ¿no? Entonces me queda 0 menor a x más n. ¿Está bien? Entonces esto es sí, solo sí, x es mayor a menos n. Bien, y eso tiene todo el sentido si miramos el dibujo, porque fíjense que, si me puedo acercar y no se muere zoom, estamos bien. Fíjense que x mayor a menos n es este punto que está acá. Entonces quiere decir que x tiene que estar por acá. Así que tiene sentido lo que nos dio. Pero esa es otra manera de pensar por qué le puedo sacar el valor absoluto, porque estoy considerando primero el caso positivo y ahí puedo sacar el valor absoluto, y ahora el caso negativo, y lo puedo sacar, tengo que poner un menos, que es lo que hice recién. ¿Se entiende esto? ¿Queda más claro de esta manera? Sí, ahora sí, muchas gracias. Claro, sí. Bien, Profe, de yo no nada. entendí la última parte. Esto de la parte negativa, Cuando cambió el signo, sí. bueno, lo que es un ejercicio, una observación, es que en los ejercicios de valor absoluto muchas veces hay que separar en casos, cosa que es bastante natural porque en la función valor absoluto está definida por casos. Entonces surge naturalmente que hay que estudiar el caso positivo y después el caso negativo y 0. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tengo esta inecuación que yo quiero encontrar sus soluciones en toda la recta real, pero está involucrado un valor absoluto. Entonces yo voy a decir, como yo sé que el valor absoluto es una función que es muy simple del lado de la semirrecta positiva,
Y también es muy simple en la semirrecta negativa, pero tiene un punto raro en el 0. Voy a concentrarme en cada uno de esos intervalos por separado, para buscar soluciones a la izquierda y después soluciones a la derecha. Simplemente porque yo sé que por la naturaleza de esta función eso me va a facilitar las cosas. Entonces, primero decimos, bueno, voy a buscar las soluciones que haya del 0 en adelante, o sea, del lado positivo. Entonces, la inecuación que tenía más arriba se me convirtió en esto que está acá, en nx mayor a x cuadrado, porque ahora valor absoluto de nx vale lo mismo que nx, del lado derecho del 0. Ahí eso ya lo resolvimos acá arriba y llegamos a esto, a que las soluciones del lado de la semirrecta positiva, no sé si dije negativo recién, me suena que lo dije mal, estamos hablando de la parte positiva. Las soluciones del lado positivo son x menor a n. Bien. Incluido el caso de x igual 0 también. Está. Eso cuando me restrinjo a las soluciones del lado no negativo. Entonces ahora me falta estudiar qué soluciones tengo de este lado. ¿Tá? Entonces ahora digo, bueno, caso en que x es menor a 0, 2 puntos. Ahora todo lo que viene después, yo puedo asumir que x es negativo, porque el caso 0 o positivo ya lo estudié. Ahora miro de vuelta mi inecuación y yo sé ahora cuánto vale este valor absoluto en función de nx, porque ahora sé que x es menor a 0, entonces puedo cambiar la inecuación por esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, una vez que tengo esto, resuelvo el problema de vuelta, entonces paso cosas para el otro lado y despejo y llego a esto. ¿Tá? No sé si lo que te generaba problema era por qué di vuelta este signo, o si era algo de lo que expliqué recién. Y era lo del signo, porque había cambiado. Tampoco sé quién habló, entonces no le puedo decir el nombre, pero este signo se da vuelta porque capaz que lo escribo como x es menor a 0 al dividir entre x la desigualdad se da vuelta. Lo voy a escribir así nomás. Acá. En ese paso lo que hicimos fue lo mismo que habíamos hecho antes de matar la x, solo que hay que ser conscientes de qué significa lo que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo es multiplicar por 1 sobre x del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, como 1 sobre x es negativo, el signo de las cosas cambia, entonces se da vuelta la desigualdad. Pero es simplemente eso. ¿Está bien? ¿Se entendió esta vez? Sí, una pregunta. Igual Pues haciéndolo de la primera forma, que no, igual. Sí. tengo una pregunta ¿Sí? porque se te trancó un poquito. Que haciéndolo de la primera forma es correcto, ¿no? Resolverlo. O esta es otra forma, o Sí. esta vendría a ser una forma más completa. No, está bien. Es más O sea, completa, me creo yo. parece que no te escuché. A ver, de vuelta. Que es más completa, digo. Creo. Sí, puede ser, pero para mí, a los efectos de este ejercicio, creo que si ustedes dicen esto, está bien. Para mí está bien de las dos maneras.
igual no crean que en esta materia hacer un dibujo es una prueba suficiente. Eso no es así. Me parece que en este caso ustedes tienen derecho a decir, yo sé que la función x cuadrado es par y el valor absoluto también, entonces encuentro la solución de la semirrecta positiva y sé que la opuesta va a ser la otra. Eso me parece suficiente en este ejercicio. Digo, me parece bien de las dos maneras. Capaz que esto es más claro, nada más, esto de separar los dos casos. Bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? Ahora voy a mirar el otro, me dijeron el H o algo así. Uno había preguntado, una persona, Alejandro, preguntó en el chat de que si estábamos Bueno, trabajando con naturales, que si no teníamos que tomar solo los valores positivos de n. no, no vi, sí, no veo el chat porque porque estoy en esta situación medio complicada consumiendo en el chat. Les agradezco por hoy nomás porque estamos en esta cosa de Zoom. Así que sí, estamos en n, va a ocupar por el signo de n porque es 0 o positivo. Si n es 0, ese caso no lo consideré, pero creo que está dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? Pues nunca dividí entre n ni nada de eso, entonces tiene que valer también todo esto. El caso de n igual 0 es un caso degenerado donde la recta azul es el eje X. Pero no sería, o sea, un tema a discutir porque dependiendo del autor hay autores que toman que los naturales comienzan después del cero, ¿no? No, ahora n siempre contiene al 0. O sea, el 0 es natural a partir de ahora. En sus vidas. Así que no, eso no hay discusión en este caso. Está dentro de lo que ya consideramos. O sea que como nunca dividimos entre n, digo, el caso n igual 0, probablemente nos quede solución única 0, capaz. No va a quedar que no vale, que vale. Ahí va, para todo n mayor a 0, para todo x distinto de 0, quise decir. Cuando n vale 0, la recta azul es el eje X, entonces claramente la parábola está toda por encima de la recta azul en todo punto, menos en el 0 donde valen lo mismo. Voy a hacer ese dibujo, pero caso n igual c, recta azul ahí es igual a la negra. Va a estar toda por arriba, salvo en el 0 donde vale exactamente lo mismo que la recta. Entonces, vale para x distinto, todo x distinto de 0. Y eso es la solución que nos dio, porque nos dio x, ¿qué estoy diciendo? Es al revés, pues yo estaba pensando cuando x cuadrado es mayor al valor absoluto.
y en realidad lo que está dicho es cuando x cuadrado es menor al valor absoluto. Entonces, lo que estamos buscando no es cuando la parábola está por arriba, sino cuando está estrictamente por abajo. Por eso marcamos la parte negra, que es cuando se da esto. Entonces, en el caso de n igual 0, va a valer para ningún x distinto de 0, va a valer solo para x igual 0. No, de hecho tampoco, porque era un menor estricto, entonces no vale para ningún x. Y eso se ve en lo que nos dio, porque fíjense que la solución que nos dio es cuando x es mayor a menos n, pero además tiene que ser menor estricto que n, ¿no? Vamos a escribir eso porque nunca lo escribí, entonces solución x tiene que estar en el intervalo abierto menos nn. Y cuando n es 0, este intervalo es el vacío, porque ningún número es mayor a 0 y menor a 0. Simplemente eso. Entonces eso coincide con lo que estamos viendo acá en el dibujo. Entonces el caso de n igual 0 no hay que considerarlo aparte porque ya lo resolvimos antes. ¿Tá? Y a partir de ahora siempre en los naturales está el 0. ¿Tá? Esa duda ya no corre más. Ok, gracias. Bien. Bueno. No sé si nos va a dar para hacer todo el h, ni lo miré, a ver. H raíz de x cuadrado más 1 mayor a 2x menos 3. Acá hay que elevar al cuadrado, supongo. ¿No? Me imagino. Me dan ganas de hacer eso, por lo menos. Lo que pasa es que, claro, ahí puede ser que perdamos información. Porque en principio las funciones que estamos aplicando acá, x puede estar valiendo cualquier cosa en la recta real, entonces, porque acá tengo una raíz, pero x está elevado al cuadrado, entonces en principio no hay problema. Así que si yo elevo al cuadrado tengo que tener cuidado, porque a ver cómo es la historia, capaz que se me invierte la desigualdad. Entonces habría que contemplar el caso en que estos valores son negativos o positivos, pero podemos empezar pensando que es todo positivo y después ver qué pasa. Ahora no creo que nos dé igual el tiempo, pero lo que digo es que asumimos que ambos lados, bueno, claramente esto va a ser positivo, ¿no? Entonces, esto es positivo siempre. La pregunta es si esto es positivo o no. ¿No? ¿Por qué esto es positivo? Porque es una raíz y es estrictamente positivo porque esto es mayor o igual a 0 y esto es mayor a 0. Entonces, lo que está al lado izquierdo es estrictamente positivo. La pregunta es por lo que acabamos de decir, siempre esto es positivo, lo que está acá. Entonces, cuando yo eleve al cuadrado, la desigualdad
desigualdad se va a mantener y ahí no hay problema, porque justamente a mí me interesa saber cuándo vale esa igualdad. Yo no quiero alterar cosas que hagan que se dé vuelta sin ser consciente de que se está dando vuelta. Entonces, en ese caso no habría problema, pero podría pasar que esto esté de este lado. Vamos a ponerlo por acá, 2x menos 3. ¿Está? Y supónganse que esto que dibujé acá en realidad es el raíz de x cuadrado más 1. Bueno, entonces acá claramente se está cumpliendo fuertemente la inecuación que me están preguntando si se cumple, ¿no? Porque el número este es claro. Yo eleve al cuadrado, vamos a hacer una cosa medio extrema ahí. Esto que está acá va a valer re grande, ¿no? Va a valer una cosa tipo por acá. Pero este se choca enseguida con la parábola, entonces me va a quedar una cosa por acá y la desigualdad ahora no se va a cumplir ni a palos, porque el cuadrado este, que en realidad al principio era mucho más grande del que era menor, ¿tá? Entonces este es el tipo de cosas que yo quiero tener cuidado de que no me pasen sin que nos demos cuenta, ¿tá? Entonces capaz que hay que separar el caso en que este es positivo del caso en que este es negativo. Eso es lo único que voy a decir. Capaz que no es O sea, necesario, no lo dos pensé mucho. casos en donde X, Pero- por ejemplo, sea mayor a 3 medios y otro caso donde sea menor, o algo así. Y no te escuché, solo escuché que alguien estaba hablando. Perdón, que preguntaba si, por ejemplo, serían dos casos, uno donde sea mayor a 3 medios y el otro menor a 3 medios, X, el valor de X. Claro, exactamente, sí. Porque, exacto, mi variable en realidad no es 2x menos 3. Ahí voy a tener que ver qué implica sobre x el hecho de que esto sea positivo o no. Y es exactamente eso que está diciendo. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, si quieren, lo podemos pensar para la clase que viene y lo hacemos. Yo no tengo problema con eso. Pero podemos ir pensando en esta idea. Dale, Espero para la clase que viene bajarme Zoom, así puedo grabar de vuelta y no tenemos esto de que se nos tranca la voz y eso seguro que es por que lo estoy usando desde acá. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta más antes de terminar? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. ¿Está? perfecto. Bueno, hasta luego. Bueno, Perfecto, nos pasen vemos. bien. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao.